tal? Muy buenas noches. Volvió el martes y volvió Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, buenas noches. Alejandro Gabart, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, y hoy con muchísimas cosas para hablar y desarrollar que tienen que ver, por un lado, con lo que está pasando en el mundo, pero también con las realidades de este tiempo. Pasan cosas, hubo elecciones en Bolivia, también un polémico premio Nobel de la Paz. ¿Qué está pasando en el conflicto en Medio Oriente? Por otro lado, Trump sigue haciendo también de las suyas, especialmente en nuestra región, y se vienen algunos eventos muy importantes. Estamos hablando de la COP30 y de la cumbre CELAC-Unión Europea. De todos estos temas vamos a conversar con nuestro analista Álvaro Padrón. Además vamos a recibir a Julián Canaré, que luego de la publicación de su nuevo libro, Omitir Intro, para conversar sobre las nuevas realidades políticas y la democracia a nivel global, marcada por la tecnología, las redes sociales y también por un enorme consumo de información. Comienza Sin Fronteras. Arrancamos este primer bloque dándole la bienvenida a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo andás, Álvaro? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Bien, bueno, en el programa pasado hablábamos de muchos de los eventos que se habían dado, pero siguieron pasando cosas en esta última semana, bastantes, mencionábamos algunas al arranque, pero si te parece comencemos por Bolivia, porque hubo elecciones el domingo y Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano fue electo presidente. ¿Cómo ves la situación de Bolivia? Sí, es como un salpicón que vamos a hacer, ¿no? Y les adelanto que me interesa... Bueno, el bloque con Julián va a ser buenísimo y mucho más concreto. Les tiro una pregunta para que le hagan en esta cuestión de lo tecnológico, cómo pesa el poder corporativo, ¿no? Cómo eso va transformando a un nuevo actor que antes lo veíamos de repente en el lado del petróleo, de las automotrices, de los bancos. Eso que ahora lo vemos tan cercano al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Se los digo porque no voy a tener la oportunidad como ustedes. Sentados en la mesa de toma de decisión, como pasó. Sí, yo te diría que al frente, ¿no? Están como muy protagónicos, entonces, en fin, todo un tema, porque además después nos repercute esta idea de ir generando en la región polos tecnológicos, los data centers, en fin, hay todo un componente ahí que me parece buenísimo hoy que vamos a tener a un experto aquí en la mesa, ¿no? Bolivia es, por la cercanía de lo que ocurrió el domingo, por la cercanía geográfica, un tema ineludible. Yo creo que sería un error simplificar y hacer como una lectura de una elección más. Y decir, bueno, quién ganó, quién perdió. Pues yo creo que, en primer lugar, es el final de una etapa, es un cambio radical, ¿no? 20 años de un proyecto político, que era el MAS, y todo lo que representaba en sentidos no solo tradicionales de la política, sino también culturales. O sea, hubo cambios constitucionales, términos sobre cómo pensarse como país, cómo incorporar a los sectores que siempre fueron postergados. Entonces, el Estado plurinacional, por ejemplo. ¿Te das cuenta? De ahí sale la idea del buen vivir, ¿se acuerdan esa consigna? Entonces, hay como mucho que se pasa la página y uno tiene que preguntarse qué pasó. Y yo creo que para eso hay que tener respuestas más profundas. Por eso digo, primer asunto, un cambio radical. Ahí no fue un pequeño cambio, una alternancia entre partidos, hay un cambio de época. Está la derrota de un partido muy sólido, no es como en otros lados que no hay detrás un partido, sino que son más bien liderazgos. Ahí hay una construcción de décadas del MAS, que al mismo tiempo terminó con una votación desastrosa. Uno se pregunta si va a seguir existiendo. Creo que quedó un diputado en la primera vuelta, entonces ahí hay otra cuestión y eso yo lo sumo al cambio radical del liderazgo, ¿no? Yo creo que esto es el final de Evo Morales, que además es muy cuestionado no solo por la oposición, en este caso de derecha, de centro derecha, sino de los propios históricos de su propio grupo político, en fin, quedó todo muy dividido y él fue un protagonista de esa división. Entonces yo creo que también es el final de un liderazgo. Y la pregunta es qué tipo de liderazgo trae Rodrigo Paz, que además es un hombre de familia histórica, vinculado a gobiernos, creo que su abuelo Tilo. Es hijo de Jaime Paz Zamora. Su padre fue, pero el más conocido era Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro, que Exacto. es primo hermano del padre, que fue 4 veces presidente de Bolivia. Ahí hay como una especie de raza, ¿no? De familia política,
eso que estamos bastante acostumbrados en Uruguay, a veces nos choca cuando lo vemos en otros lados, acá lo tomamos como más natural, pero en el caso de Bolivia parece ser muy fuerte. Este parece ser el personaje más conservador de esa familia, pero hay que ver, porque en realidad uno mira lo que era la segunda vuelta y yo creo que frente a la opción que había de un hombre de ultraderecha, admirador de Milei, o sea, teníamos un componente Fue complejo. vicepresidente de Hugo Banzer en la etapa democrática. Sí, pero con rasgo de golpe. Dicen los analistas, Álvaro, capaz que vos coincidís, por lo menos en el lugar, que gran parte del éxito de Rodrigo Paz fue que el voto, digamos, que habitualmente estaba en el MAS o más hacia la izquierda, prefirió en este caso, porque de hecho las encuestas daban ganador a Quiroga. Y en la primera vuelta ni siquiera lo consideraban a Rodrigo Paz. Sin embargo, termina imponiéndose en las dos vueltas. Que algunos dicen que, bueno, prefirió mucha gente que estaba en la duda. Yo veía entrevistas que le hacían a la gente común en la calle y la gente estaba como más confundida que partidizada, ¿verdad? Sí, yo creo que ocurrió eso sin duda, porque en una segunda vuelta, cuando ya de alguna manera desaparece la opción de la continuidad y por lo tanto de un montón de gente que por algo sostuvo durante 20 años a una opción política. Eso en algún lado quedó. Podrán estar enojados, podrán haberse frustrado, pero ese es un conjunto de gente que difícilmente iban a votar a la ultraderecha. Entonces yo creo que en este caso Rodrigo Paz, que además pertenece a un partido que está casi desapareciendo, yo diría en el mundo, pero en América Latina que también fue muy fuerte, que es el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Es un término que dejamos de escuchar y era muy común, muy fuerte en Europa, ni que hablar, y en América Latina también. Y sin embargo aparece de vuelta, ¿no? Como una categoría política que suena un poco de centro y de, ¿cómo decirlo? Como algo intermedio. Entonces yo creo que esa gente que no quiso votar la continuidad del MAS, siendo partidaria o habiéndolo votado antes, tenía claramente en una segunda vuelta más afinidad para este lado. Yo creo que él se benefició de eso. Claro, queda muy débil todo, ¿eh? Yo les digo, Bolivia va a pasar por un periodo, no es nuevo esto, está pasando en otros lados, Ecuador, o sea, está difícil la gobernabilidad y más con sectores que no ganan con contundencia. Aparentemente la segunda vuelta parece más fuerte de lo que se pensaba, 10 54, puntos, ¿no? claro, 10 puntos, pero queda débil en la primera vuelta, que es la constitución del Parlamento, ¿no? Tiene un tercio del Parlamento, entonces eso va a ser muy difícil la gobernabilidad. Pero déjeme terminar Bolivia con el enganche regional, ¿no? Hay que preguntarse, ¿empieza a consolidarse un cambio de ciclo político? De alguna manera, ¿se acuerdan? La elección de Argentina era como ese punto de referencia. Pierde un campo progresista con todo lo relativo que es en Argentina ese término. Sí, que si pensamos en Colombia, Chile, lo que se viene... ¿Te das cuenta, Maite? Ecuador no es que cambia, pero se consolida un sector más de derecha. Podría haber sido una alternancia, pero termina volcándose hacia la derecha. Lo de Bolivia es clarísimo y repito, es un cambio de 20 años. Tenemos muy cerca ahora las elecciones de Chile y hoy las encuestas en general dan que triunfa los sectores de derecha y probablemente de ultraderecha. Eso es todo un asunto. Colombia el año que viene, Brasil el año que viene, Perú con este lío gigantesco que hay. Y ustedes escucharon a Trump los otros días cuando estaba metiéndose en la explicación de por qué ayuda a Argentina, en un momento termina diciendo: yo siento que en América Latina está cambiando, se está sacando el socialismo de arriba. O sea, no es que yo estoy diciendo esto como si fuera una interpretación ocurridiza. Creo que hay una mirada sobre cuál es el futuro de la correlación de fuerzas en términos políticos en América Latina. El domingo en la letra chica hablábamos un poco de cuál era el contexto en el que se estaba dando esta relación entre Trump y Argentina y Milei, y que había un interés de influir en las elecciones, obviamente, y en hablar de amigos. Todo eso es explícito, ¿no? No hay ni que interpretarlo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿está virando América Latina? ¿Estamos viviendo la consolidación de ese aparente cambio que empezaba con Argentina? Después tuvo un episodio que quedó en cuestión ese análisis por México. México es un caso rarísimo porque ustedes saben que después de la pandemia casi todos los gobiernos pierden cuando pretenden ser reelectos. El caso de México, si bien no es la misma persona, el partido reafirma la conducción del país, pero es un caso poco común. Porque, repito, después de la pandemia hay como una especie de estadística que muestra que es muy difícil renovar una elección. Entonces, mi planteo para cerrar esto de Bolivia es
¿Es una confirmación de que vuelve a esa lógica de un cambio de ciclo político? Ya lo veremos después, pero te quería comentar, Álvaro, que ayer demostró cierto pragmatismo Rodrigo Paz cuando se le preguntó sobre la relación con China y Rusia y los BRICS. Dijo que los BRICS eran una cosa muy buena. Si bien habló de abrir a Bolivia, de retomar las relaciones con Estados Unidos y todas aquellas que se habían perdido durante los gobiernos del MAS, fue cauto a la hora de analizar esa relación con un tema que está en el medio, que es el litio, ¿no? Sí, pero está muy bien lo que decís porque me vuelve a dar pie para pensar el impacto regional. ¿Cómo se va a parar Bolivia? Miren que estamos hablando de un miembro ya pleno del Mercosur. Entonces, las implicancias son enormes, a pesar de que en general tenemos una mirada con bastante ignorancia sobre Bolivia, ¿no? Y yo diría con subestimación y a veces con racismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ver el impacto que puede tener en la región? En primer lugar, esto que yo decía de la correlación de fuerzas políticas, pero también del comportamiento en geopolítica. Entonces, esto que decís, Jano, de cómo él, por un lado, rápidamente se distanció del MAS diciendo vamos a recomponer las relaciones con Estados Unidos. Eso parece bastante razonable, ¿no? Porque había una posición como muy ideológica y un poco difícil de sostener del gobierno anterior, que viene más del gobierno primero de Evo, que era como un rompimiento con Estados Unidos. Entonces, que ahora haya equilibrado un poco esta cuestión y que hable también de la relación con los BRICS, la verdad que ayuda a lo que es una pregunta que todo el mundo se hace, que es cómo sostenés la diversidad en América Latina. ¿Cómo haces para que la región tenga una cierta coherencia si empieza a haber tanto contraste en liderazgo? Bueno, el caso parece ser no tanto de contraste, sino alguien que apuesta al centro y por lo tanto a un equilibrio en un país, repito, en donde no se va a poder dar el lujo de imponer, sino de negociar. Álvaro, sin ánimo de profundizar demasiado porque no nos va a dar el tiempo naturalmente, pero una primera impresión del acuerdo de paz en Medio Oriente, pero sobre todo de la fragilidad que ha demostrado en estos últimos días con nuevos ataques de Israel, con ataques de Hamás, según argumenta Israel. En fin, dando cuenta de que es una situación que más allá de que la gente echó las campanas al vuelo, está muy lejos todavía de ser lo más normal posible, ¿no? Sí, yo creo que es ineludible el tema, ¿no? Y lamento decir que nos va a acompañar por mucho tiempo y ojalá sigamos poniendo atención, ¿no? Porque lo peor que nos podría pasar es sacar el foco de allí. A mí me parece, como vos decías, ¿no? Era como previsible que inmediatamente después de una aparente solución mágica, encima con un mago detrás, porque eso fue lo que pretendió mostrar Trump, ¿no? Que tiene la varita mágica para resolver conflictos, lo que íbamos a tener era un montón de contradicciones. Y usaste la palabra fragilidad. A mí me parece que la fragilidad del acuerdo de los 20 puntos es que en realidad no resuelve ningún problema de fondo. Ahora, lo digo así y me da vergüenza, porque en realidad parar la matanza es un problema de fondo. O sea, entonces el alto al fuego era una prioridad, en términos incluso de urgencia, la liberación de los rehenes de los dos lados era una prioridad, y el ingreso de ayuda humanitaria. Ahora, las tres cosas están pasando a medias. O sea, ya hay otra vez ataques. El presunto atentado de Hamás, que desde Hamás negaron que hubiera ocurrido, Israel bombardeó con más de 150 toneladas de bombas Gaza de vuelta. Por eso. Entonces hay un alto al fuego relativo, hay una liberación de rehenes muy polémica, y el ingreso de ayuda humanitaria, ustedes vieron el porcentaje, no llega al 10% todavía. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre estuve convencido de que hasta que no aparecieran los otros temas duros, que le llaman segunda fase, todo iba a estar en ese clima, porque en realidad están jugando como se juega el truco, ¿no? Escondiendo las cartas. Entonces, miren los tres temas de la segunda fase. Retirada del ejército de Israel, desarme de Hamás y un gobierno de transición. O sea, ahí es donde empieza la discusión en serio, no del drama de la gente, sino de los que tienen el poder. Ese es el problema. Acá, esto sé que es duro lo que voy a decir, pero yo creo que hay dos partes, una de cada lado, que no quieren una solución. Entonces, estamos presionando a una solución que algunos no quieren y que tienen el poder. El poder lo tiene el gobierno de Israel, del lado de Israel, y le convino siempre la guerra. Y del lado de Hamás es muy difícil que acepten lo que se le está planteando, que es dejar las armas y dejar el poder político. Entonces, hay una parte de este conflicto en donde hay un interés de continuar. Y son dos partes que o de alguna manera se las desactiva
o es muy difícil pensar en el largo plazo. Podemos tener decisiones de corto plazo por la presión internacional y por la presión interna de la sociedad, de los pueblos, de los dos pueblos, que están cautivos de esas dos lógicas, que son dos lógicas que se retroalimentan. Jamás retroalimenta la peor versión de un gobierno genocida, absolutamente conservador, de Netanyahu y su entorno, que además les costó un montón tomar esta decisión, tuvieron fracturas internas. Y sobre todo los sectores más radicales, ¿no? Exacto. Gavir, Smotrich. Y ustedes miren cómo Colonos. empiezan a aparecer los temas que les duele, porque entonces, claro, jamás tiene que aceptar que se le reconozca a la Autoridad Nacional Palestina, la iniciativa, por supuesto, son ellos los referentes de la negociación. Al mismo tiempo, ¿qué apareció ahora? Y Netanyahu descartó inmediatamente elecciones en Israel. ¿Entienden? Entonces, cuando empiezan a aparecer esos asuntos es cuando otra vez uno empieza a ver que se activan los mecanismos para continuar con esta dinámica. Entonces, yo creo, y termino con esto, el peligro es creer que está el tema resuelto. Y algo de eso ocurrió, porque hubo como un alivio. Y por lo tanto, bueno, todo lo que fue la cumbre, ¿no? Esa especie de montaje. ¿Cuál es el problema? Que deje de haber presión internacional. Porque lo que cambia esto es la presión internacional y la presión interna de los países, al interior de los países, exigiendo elecciones en Israel, exigiendo otra nueva generación de liderazgos en Palestina. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no haber caído en un engaño, que era una especie de espejismo, de que estaba una solución que, repito, tiene que ver con algo que es urgente, que es la detención del fuego, pero después vienen los asuntos que realmente van a resolver el problema de fondo y para eso tiene que seguir habiendo mucha presión internacional. Bien, Álvaro, pasemos a un tema que se volvió bastante polémico la semana pasada. Hablemos de María Corina Machado, esta opositora venezolana, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo lo ves? Yo no usaría más de un minuto, un mamarracho. Me parece que el 99% del mundo no sabe quién es. Eso es casi único en términos de un Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que uno recorre, podrá estar de acuerdo o no, pensar que había mejores alternativas, pero siempre hay una referencia a alguien importante, ¿no? Solo mirás algunos nombres históricos y decís, por favor, ¿qué pasó? Acaba de felicitar a Netanyahu por el triunfo en la guerra. La Premio Nobel de la Paz. Es una cosa rarísima. Trump la felicitó a ella también. Pero miren, fíjense si será raro esto, que hay dos interpretaciones contrapuestas. Una que dice que esto fue una especie de justificación para aumentar la escalada de intervención. ¿tá? Y toda la lógica esta del Caribe, que empezó por mar, él dice que lo va a hacer por tierra. Es como diciendo, esta interpretación dice, están maquillando lo que va a ser una... Pero en Noruega están diciendo lo contrario, dicen, no, lo hicimos para bloquear una intervención armada, como para hacer inviable que Estados Unidos y Trump... O sea, se dan cuenta que si algo tiene dos interpretaciones tan contradictorias y hay que aclarar tanto es porque no sirvió para nada. No, y además creo que cuando uno habla de un premio que justamente habla de la paz y se le da a una persona que tiene discursos violentos, como María Corina Machado, que tiene discursos polarizantes, que es muy cercana a Vox, por ejemplo, ahí también uno se queda pensando, pero no. ¿qué es lo que se evalúa y qué es lo que se valora para brindar este premio? Si justamente hay alguien que busca separar y no unir. Pero eso, Maite, nosotros tuvimos mucho vínculo y tenemos con los noruegos hasta por la iniciativa. ¿Se acuerdan cuando se negociaba en Uruguay una salida para Venezuela? Hay una práctica histórica de ese país en proceso de paz. Intervino en la propia negociación de Venezuela. Ellos lo explican de este lado, pero no hay forma de explicarlo. Yo por eso digo, no dediquemos más de un minuto en esto porque es inexplicable y creo que va a ser para el olvido. O sea, nadie se va a acordar de este premio Nobel. Hablando de vecinos, hablemos de Argentina y Brasil, Álvaro, y su relación con Estados Unidos, en este caso con Trump como protagonista, con un relacionamiento muy particular hacia la República Argentina, de apoyo económico, de ayuda. Por otro lado, bueno, entrando en una especie de diálogo con Lula, pero todavía manteniendo cierta rispidez y sobre todo ciertas medidas, ¿no?, con respecto a Brasil. Sí, ese sí es un tema relevante, ¿no? Nada que ver con el anterior. Y además nos pega muy cerca, ¿no? Es increíble que justo coincida que son nuestros dos vecinos. El domingo en La Letra trabajamos bastante este tema vinculado a Argentina, aunque hicimos referencia a Brasil, porque para mí, en primer lugar, son dos casos de intervención extranjera. O sea, lo que estamos viendo es intervención extranjera y debería haber muchas manifestaciones políticas, incluyendo aquí en Uruguay, de
el oficialismo y de la oposición, cuestionando que se intervenga en los países desde el punto de vista político. Directamente, además. Directamente. Ahora, miren qué cosa, ¿no? Son exactamente contrapuestas, siendo del mismo carácter. En una, el gobierno de un país la enfrenta, que es el caso de Brasil. En otro, la apoya. Entonces, es como una especie de prueba, ¿no? De una misma medida reaccionan gobiernos de manera muy distinta. Entonces, en ambos casos lo que hay coincidencia es que hay un interés político, ¿no? Hay un interés de intervenir, además sin pelos en la lengua. Trump dice claramente, en el caso de Argentina quiero ayudar a unos amigos, e incluso condiciona esto, si ganan otros, yo no voy a seguir ayudando porque estoy ayudando a un amigo con el que yo confío que va a conducir ese país al mejor. Lo contrario dice en el caso de Brasil, dice yo tengo que ayudar al amigo que está siendo perseguido, que es Bolsonaro, porque tiene que poder presentarse a las elecciones. Es decir, es increíble con la absoluta obscenidad con la que manifiesta esa intervención política. Pero cuidado, detrás hay herramientas económicas, comerciales e intereses. Y yo creo que si no observamos eso, no entendemos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Con Brasil aplica la famosa medida comercial de aranceles y con Argentina pone la chequera a favor. O sea, es una intervención que además de objetivos políticos tiene instrumentos, herramientas comerciales y económicas. El trasfondo, de vuelta lo hablábamos el domingo, es la geopolítica. O sea, Estados Unidos decidió volver a operar con fuerza en su patio trasero. Le decían a eso la doctrina Monroe, bueno, es América para los americanos, se refiere a los americanos ellos, no los americanos que somos de esta región. Entonces, ¿cuál es la idea? China afuera. Para eso no importa demasiado los países como tal, sino lo que importa es tener adhesiones que sean leales con Estados Unidos. El propio Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que el objetivo era ese, que China se empezara a ir, ¿no? Exactamente, y lo ponen como una condición cada vez que negocian con estos países. Lo hicieron con Panamá, ¿se acuerdan? Solo que fue una intervención que tuvo menos de político, porque no había una elección de por medio. Pero ahora ¿se da cuenta? Tenemos ahora el domingo la elección en Argentina y el año que viene la elección en Brasil. Entonces, la elección de Argentina es de medio término, pero todo eso es una duda gigantesca que va a pasar. Y va a marcar el rumbo un poco también de lo que van a ser los próximos Pero, años. pero le condiciona a Maite el Congreso. Y eso condiciona la capacidad que tenga Milei de hacer aprobar sus leyes. Entonces, por eso fue tan confuso lo que dijo Trump, si era para aplicarse ahora en octubre o en las elecciones próximas. Entonces, es un gran lío. Lo que no puede haber dudas en que hay que cuestionar ese proceder y defender la idea de la soberanía. Álvaro Padrón, la última, antes de irnos, se vienen dos eventos muy importantes. Uno es la COP30, la otra la cumbre de CELAC, Unión Europea. ¿Qué expectativas hay en relación a estos eventos? ¿Se puede llegar a concretar algo en este contexto tan... Sí, es tremendo, pero de todo lo que hablamos hoy es lo único, entre comillas, positivo, porque nos permite pensar en una cuestión de acción, ¿no? Y ahí vuelvo al contraste, ¿no? Mientras Argentina se mete para adentro en esta necesidad, yo diría casi de sometimiento con Estados Unidos, Brasil opera de la manera contraria, actúa internacionalmente. Entonces, ¿qué hace? Es el anfitrión del evento más importante sobre cambio climático y la forma de enfrentar eso a nivel mundial, que es la COP30. Entonces, Brasil tiene una agenda para actuar, no para defenderse y mucho menos para someterse. Entonces, y no estoy haciendo con esto una evaluación ideológica, es un dato objetivo. ¿Qué hace Brasil? Se vuelve anfitrión de un evento internacional, mientras que Argentina se somete en clave casi bilateral a la dependencia de una elección interna a Estados Unidos. Entonces, el contraste también se da en esta lógica y la COP es una oportunidad exactamente contraria a lo que nos pasa con Argentina. Nos pone a la región en el mundo. O sea, hace que el mundo entero venga a América Latina, venga a esta parte del continente, venga acá al lado y discuta cómo proteger el planeta. Y sabemos que también se dan en ese contexto otros encuentros importantes. ¿Sí? Total. Y el del CELAC tenés razón también, que es muy importante en clave geopolítica. Lo vamos a trabajar más. Tengo la oportunidad de estar allí en esa reunión. Es en Santa Marta, Colombia. Y lo que va a pasar es demostrar algo que ya vivimos más aquí en el Cono Sur, que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Cómo Europa está intentando buscar aliados en esta confrontación, entre comillas, rara, confrontación, acercamiento que tiene con Estados Unidos. Necesita
hacer una versión más abierta de sus vínculos internacionales, mira a América Latina, claramente la explicación de por qué es viable por primera vez el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en este caso es toda América Latina con Europa. Yo no soy muy optimista de tener grandes avances, pero es la demostración de lo que está pasando en geopolítica. Son dos regiones que no pueden quedar atrapadas en la lógica bipolar entre Estados Unidos y China, y para eso se juntan, y esa es la reunión de la CELAC con la Unión Europea que vamos a tener en 2 semanas. Así que hablaremos de eso más adelante. Muy bien, Álvaro Padrón, como siempre, gracias. A ustedes. En el próximo bloque de Sin Fronteras vamos a recibir a Julián Canarek para hablar sobre su nuevo libro Omitir Intro. Ya venimos. Bien, retomamos en Sin Fronteras el tema, uno de los temas de hoy que tiene que ver en cómo inciden la tecnología, las redes sociales, el enorme tráfico de datos y el consumo de información en la política y en la democracia a nivel global. Se acaba de editar este libro que se llama Omitir Intro, de Julián Canarek, que es licenciado en Comunicación Social y que precisamente aborda estas preguntas que hacíamos, estas interrogantes que se generan en este mundo de hoy: pantallas, dopamina y aceleración democrática. Y bueno, creo que allí se resume en cierta medida lo que contiene este material. Julián, bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el título Omitir Intro dice mucho y habla de cierta aceleración y habla de cierta necesidad y ansiedad que tenemos en estos tiempos, en el que se nos ofrece omitir casi todo en pos del consumo, ¿no? Como tú lo planteas en alguna medida. ¿Cuáles son las características de todo esto que planteas en Omitir Intro? Bueno, vivimos en una época hiperacelerada en los procesos sociales, cognitivos, tecnológicos, impulsados un poco por las pantallas y el funcionamiento dopamínico de estas pantallas, el diseño algorítmico de las redes sociales, van cambiando nuestras formas de socialización. Y entonces vamos forjando hábitos que tienen mucho más que ver con nuestra relación de consumo con dispositivos mediáticos y que se trasladan al resto de nuestra vida diaria, y eso implica desde algo tan trivial como un audio en un mensaje de WhatsApp hasta un proceso democrático donde no estamos dispuestos a tolerar incluso los periodos constitucionales para los que son electos los gobiernos. Entonces, lo que yo hago en el libro un poco es preguntarme cuánto tiene que ver para esta aceleración democrática que vemos en países tan distantes institucionalmente como Francia, el Reino Unido o Perú y Chile, con la tecnología, con nuestra aceleración constante en cómo consumimos las series, donde omitimos una introducción, cómo consumimos las películas, que a veces las podemos acelerar, un video de YouTube que nos acompaña mientras estamos trabajando en esta relación que tenemos de multiscreen con un montón de dispositivos, y que todo nos lleva a estar apurados porque creemos que tenemos que optimizar el tiempo. Eso lo podríamos resumir en el WhatsApp, en ese por dos, ¿no? Claro, en el por dos del WhatsApp. Incluso si uno tiene YouTube Premium puede acelerarlo hasta por 4, por ejemplo. Algunas plataformas de video permiten ver muy rápido, y eso quiere decir que hay alguien que tiene demanda. Uno pone por 4 en YouTube y no va a poder escuchar muy bien, pero quien está acostumbrado a acelerar todo el tiempo lo que escucha o lo que ve, ya sabe adaptar el ojo, pero también eso nos va volviendo más apurados, más iracundos, menos tolerantes, más ansiosos, y todas esas características de nuestras personalidades forjadas en las pantallas las vamos trasladando también a cómo interactuamos políticamente en cualquiera de las democracias del mundo. Y Julián, antes de dar el salto a cómo se mezcla esto con la política, tú para el libro tuviste que enfocarte en lo que es la mente de la gente, ¿no? Los psicólogos, psiquiatras. ¿Qué pasa? ¿Qué viste respecto a nuestra capacidad de reflexión? Porque eso hace a quienes somos también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una cantidad de psicólogos conductuales, psiquiatras que saben de esto mucho más que yo y de lo que me puse a investigar, que lo que están analizando es que nuestra capacidad de atención
es cada vez más superficial. De hecho, hay un libro de Nicholas Carr que se llama Superficiales, que es del año 2010, o sea, tiene 15 años y ya investigaba lo que la arquitectura de los hipervínculos de Internet estaba haciendo con nuestra capacidad de atención. Hace 15 años, perdón, TikTok no existía, por ejemplo. Instagram recién estaba siendo comprada por Facebook, o sea, había una cantidad de plataformas que hoy son parte de nuestra vida diaria, que no existían en el año 2010. Estaba iniciando la carrera del iPhone, que es el primer teléfono touchscreen que tenemos. Entonces, nuestra capacidad de atención ya era superficial porque en la pantalla, con el hipervínculo, con el clic, con cambiar nuestra manera de leer de manera lineal, como lo hacemos en los textos impresos, a conexiones que tienen que ver con impulsos del momento. Entonces íbamos saltando de un lugar a otro y eso ya nos hacía más dispersos porque cambiamos la estructura cognitiva que tenía milenios, porque desde que aprendimos a leer de una manera que tiene que ver con los textos hasta la irrupción de Internet, nosotros teníamos un orden en la forma de reflexión, de razonamiento, de adquirir los conocimientos. Bueno, eso implosionó, porque estamos aprendiendo de otras maneras y de hecho otro autor que se llama Jonathan Haidt, que tiene un libro que se llama La generación ansiosa, plantea que el año 2010 es el año de transición entre lo que él antes llamaba la infancia basada en el juego y la infancia basada en los teléfonos. Y habla particularmente de los jóvenes y los niños que crecieron a partir del año 2010 con una vida social que está corriendo alrededor de las pantallas y de los dispositivos electrónicos y se da cuenta que se disparan los trastornos de ansiedad, las denuncias de autolesiones, y no solo en las sociedades donde hay una gran inserción de los smartphones, como las sociedades más del primer mundo, sino que también está pasando en el tercer mundo y que termina siendo algo totalmente planetario que lo que pone es un poco en jaque la forma en la que entendemos la civilización del conocimiento. Entonces, nuestra capacidad de reflexión es muchísimo más pequeña, tenemos que protegerla. Yo hago mucho juego en el libro que le pido al lector que se quede unos minutos más, que me dé una chance para terminar el capítulo, no solo porque es un juego divertido para lo que nos pasa con las pantallas, sino porque me pasó a mí, mientras yo me tenía que sentar... No agarres el teléfono. Claro, ¿no? Para sentarse a estudiar sobre algo tan profundo como psicología cognitiva o tan lejano de la vida diaria, para entender qué es un neurotransmisor, cómo funcionan las sustancias adictivas haciendo sinapsis, los cambios que está teniendo en la corteza cerebral, el uso prolongado de las pantallas. Bueno, para hacer todo eso yo tuve que tener un método y gran parte del método era no tener pantallas, porque en un momento tenía una pantalla que es el ebook más la computadora más el celular y todo mientras yo intentaba hacer una reflexión. Entonces la reflexión está totalmente desafiada y ese desafío que yo tuve al escribir lo traslado al lector que lo va a tener, porque mientras alguien está mirando esto capaz que tiene un libro al lado y una pantalla y otra pantalla más de uno de los hijos y todo eso está conviviendo en el mismo entorno familiar. Julián, está claro que eso amerita un estudio seguramente científico de cómo se va comportando la mente y creo que nosotros en el ejercicio cotidiano también nos pasa esto de ir adelantándonos. Incluso creo que eso ha modificado bastante el lenguaje, ¿no? Y las formas de escribir y de todo lo demás, ya lo sabemos. Y también es cierto que hay como una globalidad de todo esto. Uno ve a los jóvenes en todas partes del mundo, no importa dónde, y todos tienen la misma actitud, que eso era muy difícil de ver en otro momento. Jóvenes y adultos. Sí, por supuesto, pero en el caso de los jóvenes como que llama un poco más la atención cierta actitud frente a la cuestión. Los adultos la van llevando como pueden. Lo que sucede con los jóvenes especialmente es que ellos están en un momento de adopción de hábitos y además donde la corteza cerebral se está terminando de formar. Entonces estamos en una etapa en la que algunas de las cosas que aprendimos cuando estábamos intentando implicarnos en este mundo de las pantallas, y pensemos en un país que es ejemplar por tener un plan de informatización del 100% de los alumnos de la educación pública, hoy en día muchísimas sociedades están prohibiendo la utilización de las pantallas en el aula. Y países como Suecia no solo la prohíben, sino que decidieron volver al texto impreso. Volvieron a poner dentro de las aulas libros porque entendieron que el proceso del que hablábamos antes, de la lectura lineal y sin interrupciones, es necesario para
fijar determinados conocimientos, pero sobre todo fijar determinadas conductas, que son las que nos permiten el razonamiento como lo conocemos. Yo creo que no tenemos que ser tecnofóbicos, pero que también tenemos que entender cómo se convive entre la adopción de conocimiento y la dispersión que nos ofrece el uso que conocemos de la tecnología, porque también podemos forjar nuevos usos. ¿Y cómo impacta en la política, Julián? Bueno, eso es lo que me quise preguntar en el libro, que es, bueno, si estamos siendo ansiosos en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿por qué no lo seríamos en el ejercicio de los derechos democráticos? Y la verdad es que el primer razonamiento, el que yo planteo, es al momento de imprimirse el libro, 15 de las últimas 21 elecciones en América Latina las habían ganado las oposiciones. Antes de ayer, la oposición boliviana confirmó algo que ya sabíamos que iba a ser así, porque las dos opciones que fueron al balotaje eran de oposición, y eso da una nueva victoria de oposiciones en el continente, pero no solo en nuestro continente y no solo con las elecciones, sino que se están acortando también los periodos de ejercicio del poder de los gobiernos en Francia, en Perú, donde acaba de caer una nueva presidenta, en el Reino Unido, en Ecuador. Hay una serie de países en el mundo donde la ansiedad ciudadana está trasladada a los resultados de la política, y no solo no se pueden completar los periodos donde igual íbamos a recambiar la opción oficialista por la opción de la oposición, sino que además periodos establecidos dentro de la ciencia política, como las lunas de miel que duraban algo así como 100 días, ya hoy no duran ni tanto. 40. Donald Trump, que es un personaje que se le puede acusar de cualquier cosa menos de no saber manejar este tipo de agenda mediática, en el día 42 de su segundo mandato ya tenía más desaprobación que aprobación. El primer ministro británico ganó por una diferencia inusitada en la historia y tiene un parlamento totalmente mayoritario. No hace un año que asumió, ya tiene más desaprobación que aprobación. Entonces tenemos un mundo en el que también la tecnología nos está predisponiendo hacia el inconformismo crónico. ¿Es solo la tecnología lo que explica esto? No. Hay una serie de deficiencias en la gestión política que aceleran también el pedido de resultados por parte de la ciudadanía. Pero la tecnología nos está haciendo más ansiosos en otras partes y seguramente está haciendo que esto sea aún más crítico. Y Julián, hablemos un poco de Perú, ya que lo mencionaste, porque vos decís que es el más ansioso de la clase. ¿Cómo se puede explicar el caso de Perú, que ha tenido tantos presidentes? Y de hecho, el nuevo, ahora, que lleva unos días, ya hubo represión y están pidiendo que se baje de vuelta. Ya hubo una cantidad de manifestaciones y gente pidiendo a esto, ¿no? Que un presidente... Perdón, hay un antecedente de 2020 donde un presidente duró días porque hubo manifestaciones, 2 muertos y se tuvo que bajar. Bueno, Perú es el único país del continente, por lo menos, que tiene una cárcel solo para los expresidentes y que tiene un proceso de juzgamiento del juicio político que se llama vacancia, que para poder sacar al presidente en ejercicio que le da muchísimo poder al Parlamento. Entonces, las garantías... Se está criticando a Perú, ¿no? Que el Parlamento se ha ido comiendo al Poder Ejecutivo en alguna medida. El Parlamento, que además tiene niveles de aprobaciones bajísimos, porque Dina Boluarte se fue con un 2% de aprobación, un 98% de rechazo, pero ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial tienen mejores guarismos. Entonces hay un inconformismo hacia todas las instituciones en su conjunto. Lo que pasa es que es extremo lo que pasa en Perú, porque en este siglo ninguno de los presidentes democráticamente electos, salvo hasta el 2005, pudo terminar sus periodos, pero lo increíble es que tampoco pudieron sus vicepresidentes. O sea que no solo el Parlamento le hace un juicio a uno, sino que le hace a 2 y termina alguien que no fue electo para eso, que es el presidente del Congreso, pero que no era ni el presidente ni el vicepresidente. 11.300 votos tuvo la primera vez. Ninguno de los peruanos eligió a este señor como presidente. No es un problema del señor, es un problema del sistema, porque Merino, que también terminó con este problema y que fue vacado también, tuvo que renunciar. Ahí hay un gran descreimiento y también pasó algo parecido en Chile, pero intentaron dar una respuesta a ese estallido social un poco más institucional, llamando a un referéndum para escribir una nueva constitución, pero luego de 4 procesos la sociedad volvió a decirle que no a todo. Lo que pasa tanto en Perú, que tiene unas instituciones bastante debilitadas, como Chile, que es una de las democracias más fuertes junto con el Uruguay del continente, la gente encuentra formas de demostrar
su desconfianza hacia lo que está sucediendo y de rechazar las opciones que se acercan un poquito al poder. Si alguien escribió una propuesta de constitución nueva, aunque no sea el oficialismo que está en el poder, los chilenos la rechazaron. Los peruanos le van a pedir que se vayan. Los ecuatorianos acortaron el periodo del expresidente Lasso. Hay como un apuro que tiene que ver con el extremo mayor, que es el de Perú, pero que encuentra formas distintas en cualquiera sea el lugar del mundo. En Estados Unidos, por primera vez en 150 años, ganó 3 veces el candidato de la oposición. Entonces, hay como una aceleración que puede tener que ver con que la política no solo no encuentra las soluciones que la ciudadanía le pide, sino que además la propia política va instalando discursos donde, como el deficitario siempre es el otro en su accionar del poder, cuando a uno le toca estar en el poder, juega con las mismas reglas discursivas, entonces los van a criticar de las mismas maneras. Y de alguna manera, Julián, se puede decir que esto ha modificado digamos, la política en cuanto a los términos, a las formas, a la manera de encararla. Hoy no se concibe ningún partido o sector político, hablemos de Uruguay, que no tenga su página de Instagram y todo lo demás, y donde todo pase por allí, ¿no? Sí, la política se va adaptando a los canales de comunicación que le son más comunes o más habituales a la ciudadanía. Quiero decir, corremos el riesgo de que la discusión política se transforme en eso y no en lo que hasta ahora venía siendo en alguna medida. Bueno, la discusión política ya está atravesada por la narrativa digital, por las formas más cortas, por la disrupción que busca atraer la atención. Y para mí lo más delicado es esto último, porque los algoritmos privilegian la conversación más disruptiva y que genera más interacción. La más disruptiva es la más provocadora. La más provocadora es la que menos le está reconociendo al adversario su capacidad democrática de discutir, porque siempre se cae en una descalificación, pero no porque la descalificación sea una convicción, es porque es un método. La descalificación como método genera disrupción, la disrupción genera discusiones, las discusiones atraen más audiencia. Entonces, una de las primeras consecuencias que tiene el debate digital es que se va disminuyendo la calidad del disenso. El disenso ya no es de ideas y de proyectos, sino que tiene que ser funcional a la atracción de audiencias. Y eso lo que va haciendo es que se deteriora el marco democrático en el que estamos teniendo conversaciones, y no solo son más cortas en duración porque tienen que responder a estas creaciones de TikTok donde le dicen a un creador de contenido: si en los primeros 3 segundos no tenés un gancho no vas a poder atraer la atención, sino que además va deteriorando la calidad de ese discurso. No solo se tiene que adaptar en forma, o sea que tiene que ser más corto, sino que en contenido tiene que ser provocador, y si no es provocador pasa inadvertido. Entonces no van quedando muchos espacios que privilegien o que le den estímulos a la política para tener discusiones más civilizadas, políticas a largo plazo, porque vas a tener una ciudadanía ansiosa que te va a pedir resultados, y la pulsión constante es a que si no hay resultados palpables, enseguida no vas a poder construir a futuro porque le dejas un flanco a la oposición para que te pegue. Entonces, los discursos tienden a ser cortoplacistas, no solo en el sentido digital del término, sino en el sentido democrático del término. Y qué, en un minuto, porque ya tenemos que ir cerrando, pero ¿qué escenarios posibles existen? Esto puede ser una cuestión pendular donde lleguemos a una saturación absoluta que nos lleve al hartazgo y volvamos a algo un poco más, no sé, más regulado o no. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay una doble condición ahí. Yo creo que la primera es, yo cito a un crítico cultural en el libro que se llama Ted Gioia, que él habla de la dopamina en diferentes aspectos de la vida. Y luego de que yo saqué el libro, él saca otro artículo donde habla de los formatos largos incidiendo nuevamente en la agenda mediática, de los discos más largos, de las películas de 3 horas, de los streaming que tienen una pulsión más larga. Y dice, bueno, quizá estemos viendo una vuelta en la tendencia a que podamos empezar a encontrar espacios de mayor duración para algunos consumos culturales. Eso es una pista que podría decirnos que estamos llegando hacia el final del péndulo y que puede empezar a volver. Si es así, lo sabremos en unos años. Julián, nos queda muy poco tiempo y estoy ansioso, pero dejó planteada una pregunta Álvaro Padrón que tiene que ver con la influencia del poder corporativo en todo esto, y no quiero irme sin, por lo menos en un minuto, dejarlo planteado. ¿Cómo ves ese poder corporativo en esta discusión?
Bueno, el poder corporativo es el nuevo gran actor de la geopolítica mundial porque los grandes dueños de las Big Tech estaban atrás de Donald Trump el día que él asumió. Entonces hay un nuevo poder que es muchísimo más explícito que hace 10 años, que juega un papel porque algunas plataformas como Instagram o Instagram más Facebook más WhatsApp, que es todo el conglomerado Mark Zuckerberg, tiene miles de millones de usuarios. Entonces tiene muchísimo más usuarios cautivos que muchísimas de las poblaciones de los países más potentes del mundo. Entonces, es algo que ya de por sí está teniendo hoy influencia y que la va a tener mucho más en el Amerita un programa. futuro. Sí, claro que sí. Julián Canarek, autor de Omitir Intro, gracias por acompañarnos Muchísimas hoy. gracias Les a ustedes. recomendamos enormemente el libro, lo pueden encontrar en todas las librerías. A ustedes, gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo martes acá por la pantalla de TV Ciudad. Chau, que descansen.